Ah, mira que lo dice pesada. Hay más, hay más. Vamos a hacer tortillitas bien ricas. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 45. Aleluya, Señor. Génesis capítulo 45, 1 en adelante. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie por la reverencia Amén. a la palabra, lo leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daros prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, y ven a mí y no te detengas. Versículos 12. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daros prisa y traed a mi padre acá. Amén. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa, Padre Santo, buscándote, Señor, buscar más de ti, Padre Santo, escuchar tu santa palabra y ir bendecidos de este lugar, Padre Amén. Santo. Señor, te pido que tomes el control de este culto, que tomes el control de mí, Señor, para que seas tú hablando a través de mí. No importa que llegue a una persona, a un hermano, Señor, este mensaje, pero que llegue al corazón del hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se pueden sentar. José se da a conocer a sus hermanos. Yo titulé este mensaje que voy a dar: el perdón. Amén. La mayoría conocemos la historia de José, ¿verdad? Que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Los ismaelitas le vendieron a Potifar, al que estaba con el faraón. José pasó por muchas cosas, estuvo en la cárcel, fueron 13 años de sufrimiento de José, desde el momento que le vendieron sus hermanos. ¿Y por qué sus hermanos le vendieron a José? Porque le tenían una envidia, porque José, como se le dice, José el soñador. Él tenía sueños que nadie más podía interpretar y que nadie más sabía. Él soñó cuando sus hermanos se hincaban ante él. Todos sus hermanos se hincaban ante él. Y sus hermanos tenían envidia de los sueños que él tenía. Y también tenían envidia porque era el favorito de su papá, que era el hijo amado y protegido de Jacob. Y le tenían envidia. Le querían matar.
Pero uno de los hermanos le dijo, saquemos provecho y vendámoslos. Y le vendieron. Pasó mucho, estuvo en la casa de Potifar. Pero ¿qué pasó en la casa de Potifar? Pasó que su mujer quería aprovecharse. ¿Cuántos años tenía José cuando eso? Tenía 17 años. Era un jovencito. Salió corriendo, dice, y le injurió la mujer y Potifar le tuvo que meter en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? Fueron varios años. Pero ¿quién nunca le abandonó a José en ningún momento? Dios. Dios nunca le abandonó a José en ningún solo momento. Y es Dios el que le daba las revelaciones de los sueños a José. Porque estando en la cárcel, el faraón metió a su copero y a su panadero en la cárcel. Dice. Y en una misma noche, los dos dice que tuvieron un sueño cada uno. Y cada uno tenía un significado. ¿Y quien interpretó los sueños de ellos? Fue José. Y al quien le pidió José que no se olvidara de él y le hablara al faraón de él cuando salga, fue al copero. Pero cuando el copero se le devolvió el puesto, se olvidó de José. Se olvidó de José, se olvidó lo que José había hecho por él. Pasaron 2 años, dice. 2 años y el faraón tuvo un sueño. El sueño de las vacas gordas y el de las vacas flacas. Nadie, absolutamente nadie podía interpretar el sueño del faraón. En ese momento, después de 2 años, el copero se acordó de José, de lo que José le había interpretado su sueño. Y le mandaron llamar a José. Y José le dio la interpretación del sueño al faraón. Y el faraón, como recompensa, le dio a José el puesto de gobernador y le puso como cabeza de su casa. El único que iba a estar encima de José era el mismo faraón. Y todos le respetaban a José. De salir de la cárcel, José se fue a ser gobernador de todo Egipto. Y hizo todo lo que le recomendó al faraón hacer. De guardar los granos de trigo para lo que venía. Porque era 7 años de abundancia y 7 años de hambre, de hambruna. Lo que venía sobre Egipto. Sobre todo. José es lo que tenía la potestad de reunir todo el trigo, todo el alimento de esos 7 años. Todo. Pasaron los 7 años de abundancia. Vinieron los años de hambruna. Al pasar los 2 años de hambruna, ¿dónde llegó el hambre? En la casa de Jacob. En la casa del padre de José. Jacob se enteró que en Egipto vendían alimentos, dice, y mandó a sus hijos a comprar alimento en Egipto. ¿Y ante quién se fue los hijos de Jacob a encontrarse? ¿Con quién se fue a encontrar? Con José, con su hermano. Ellos no le reconocieron a José porque pasaron 13 años. A los 30 años José le pusieron como gobernador de Egipto. A los 30 años, pasaron 13 años, ellos no le reconocieron. Pero José sí le reconoció a todos sus hermanos. Amén. A cada uno de ellos. José tenía la oportunidad en ese momento. ¿De qué? Vengarse. De vengarse. De castigar a cada uno de sus hermanos. ¿Y qué hizo José? Él en ese momento, obvio, sintió dolor. ¿Quién no se siente dolor? ¿Quién no siente dolor en ese momento? Pero dice que les probó a sus hermanos y le dio el alimento y le volvió a dar el dinero con quien ellos venían. Pero le dijo que ustedes son espías, le dice.
¿Por qué le dijo eso José? Porque quería que venga el otro hermano menor, que era Benjamín, que quedó después el hijo más querido después de él. Porque ellos le dijeron a su papá, le llevaron su túnica de colores y le dijeron que un animal, una bestia le había destrozado a José. Que le había destrozado, que él murió. Y dice que su padre sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo. Y que si Benjamín venía iba a sufrir. Por eso no vino con sus hermanos. Pero le dijo, ustedes son espías. Y me van a demostrar si no son espías. Si se van, se queda uno acá en la cárcel como fiador. Y me traen al que es menor, al hijo menor, si es cierto. Le dice. Pero él sí sabía que existía Benjamín, porque eran sus hermanos. Pero él tenía la bondad de querer verle a su hermano menor. Él no sabía que su padre seguía vivo, porque ya era viejo. Entonces se fueron los alimentos, se quedó uno fiador en la cárcel. Y le contaron a Jacob, y Jacob de ninguna manera le quería dar a Benjamín que volvieran con sus hermanos, porque él iba a morir si a Benjamín le pasaba algo similar que a José, dice. Pero José no estaba muerto. Tus hermanos pueden ser que creyeron que José estaba muerto, porque ellos de tanto que decían, a José le mató un animal salvaje. Ellos seguro que se creyeron ellos mismos su mentira, porque era una mentira, porque José no estaba muerto. Entonces vinieron con Benjamín. Y aquí este pasaje donde dice que se presentaron enfrente a José. Y José ya no aguantó más. Y le quitó a todos sus sirvientes para afuera y echó un grito. Dice, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron la casa del faraón y los egipcios, dice. Él empezó a llorar, a gritar, porque por fin le vio reunido de nuevo a todos sus hermanos. Y ya no podía ocultar. Y le dijo, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Él preguntaba si su papá seguía vivo. Él ya no tenía la esperanza que su padre siguiera vivo. Pero él no le perdonó en este instante cuando lloró. Él le perdonó a sus hermanos en el momento que les vio por primera vez. Él le perdonó. ¿Qué es el perdón para nosotros? El perdón es un regalo que Dios nos da, que nos da por la gracia divina. José tenía la potestad, la autoridad de vengarse en esos momentos de sus hermanos, pero no. Él era tan puro de corazón, tan noble, tan generoso, que él perdonó a sus hermanos. ¿Y qué dijo? Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido, dice. Que no se pongan, que no les aflija, porque le estaba viendo a José ahí vivo. A un José que tenía poder delante de ellos. Que no estén tristes y no tengan miedo. ¿Por qué? Porque él ya les había perdonado. ¿Y por qué? Porque José sabía que todo el proceso, todo ese desierto que él pasó, era una misión de Dios. Era un plan divino de Dios. Era un plan divino de Dios. ¿Para qué? Para preparar a la hambruna que venía en su casa, a la hambruna que venía entre sus hermanos, para salvar a sus hermanos, su casa, a su padre. Para eso Dios le estaba preparando a José. José, al perdonar a sus hermanos, él se liberó. Se sacó toda esa carga que él tenía. Se liberó de todos esos dolores que pasó todos esos años. Se liberó de esos malos recuerdos que tenía. Porque tenía malos recuerdos. Porque primero sus hermanos le tiraron la cisterna y luego le vendieron.
Y luego pasó que se fue a la cárcel. Pasó muy mal José en todos esos 13 años. José sufrió mucho, pero él no tenía rencor en el corazón. Amén. Él no tenía un poco de rencor porque en ningún momento pensó en sus hermanos, yo me voy a vengar. Porque famoso nosotros, si nuestros hermanos nos hacen algo, yo me voy a vengar. Yo tengo que hacer algo. Cuando somos criaturas, por ejemplo, sí o sí queremos hacerle algo al que nos hincó algo, al que nos tiró la piedrita esa. Siempre queremos vengarnos, pero no, él tenía un corazón limpio. Podemos ver que él tenía una paciencia, un amor tan grande hacia Dios. Porque él fue un hombre que aprendió paciencia, que aprendió obediencia, que aprendió amor. ¿Cómo? A depender totalmente de Dios. Porque él no tenía a nadie. Él no tenía absolutamente a nadie. Él no tenía amigos, él no tenía parientes junto a él. Él era solo ahí. Y Dios. Amén. Porque Dios le hacía prosperar en todo en lo que él hacía. Porque de la casa de Potifar, él se fue en la cárcel y fue ayudante otra vez del que comandaba ahí. Y de salir de ahí, fue a ser gobernador de todo Egipto. Dios siempre les prosperó. Dios siempre estuvo con él porque él tenía un corazón bondadoso, un corazón limpio, fuera de rencor. José, a pesar de que fue vendido, malinterpretado, maltratado, él nunca perdió la fe en Dios. Él siempre visionó que todo lo que él pasó, todo ese proceso de que sus hermanos le vendieron, de que él estuvo en la cárcel, por todo lo que pasó, él visionó que era un plan de Dios, que era un propósito que Dios estaba teniendo para él, que Dios le estaba preparando, puliendo, para poder darle esa promesa que algún día, antes de nacer, seguro que Dios ya le tenía preparado. Porque el venderle a él, el venderle a José, no es una coincidencia. Porque Dios permite, es lo que pasa en estas cosas. Dios permitió que sus hermanos le vendieran. Dios permitió que uno de sus hermanos dijera, no le vamos a matar, vamos a venderle, vamos a quitarle provecho. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo ese paso para que él esté donde tenía que estar, siendo gobernador de Egipto. ¿Para qué? Para salvaguardar Israel. Porque él era Egipto, él era el único que tenía alimento en todos esos 7 años de hambruna. Él era el único que guardó alimento. Él era el único que podía vender porque tenía. Porque dice acá su palabra que no habrá ciega, dice. Que no habrá ciega toda la tierra de Egipto. Que no habrá arada ni ciega, dice su palabra. En esos 7 años. Y él se preparó. Y no se preparó solo para Egipto. Se preparó para Israel. Para la casa de su padre. Para sus hermanos. Y él tuvo misericordia otra vez de sus hermanos porque él le guardó en todo momento. Y sus hermanos no le creyeron que él les perdonó. Él le tenía miedo a José. Les tenía un pavor. Y sus hermanos pensaron que que José no se vengó por amor a su padre. Para no lastimar a su padre. Pero no era así. José, desde el preciso momento que le vio a sus hermanos, él ya les había perdonado por los que le había hecho. Porque él sabía que eso tenía que suceder, que eso tenía que acontecer. ¿Para qué? Para que Dios le ponga donde tenía que ponerle. Porque ¿qué iba a pasar si José no fuera vendido a Egipto? Si él no fuera a interpretar los sueños del faraón. El hambre iba a matar mucha gente, hasta su casa. Hasta Jacob, a sus hermanos, iban a morir todos del hambre. Pero él fue misericordioso con sus hermanos a pesar de todo. Tenemos que saber perdonar, hermanos. A veces hay personas que nos lastiman.
puede ser físicamente, puede ser emocionalmente, con las palabras, o puede ser por las acciones mismas. No lastiman, no dicen palabras hirientes, y nos lastiman y decimos no te voy a perdonar nunca, o nos hacen algo y no te voy a perdonar nunca. El no perdonar envenena el alma, el corazón, y el tener rencor acá nos enferma a nosotros mismos. Y a veces tenemos un rencor por la persona que nos lastimó y le vienen las consecuencias de sus actos y nos alegramos. Nos alegramos porque está pasando mal la persona que nos lastimó. Y así no debemos de actuar. Así no actúa un hombre ni una mujer de Dios. Amén. Tenemos que saber perdonar, no llevar ese rencor en el corazón. Nosotros mismos tenemos que pedirnos perdón a nosotros mismos. Porque a veces llevamos un dolor en el corazón que tenemos que soltar y decir basta, perdón Señor, y pedirle todos los días a Dios perdón y soltar esa carga, ese rencor que tenemos en el corazón. Porque el rencor en el corazón, el no perdonar enferma no solo el espíritu, no solo el alma, enferma en lo físico. El dolor de cabeza. A veces ya te viene el dolor del cuerpo. El no perdonar es así. Jesús mismo nos habló en San Mateo capítulo 6, versículo 14, nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Dice. ¿Cómo nosotros le vamos a pedir perdón a Dios por algo, por nuestro pecado? Por cada falla que le hacemos, porque todos los días le fallamos a Dios. Todos los días le fallamos a Dios. Y todos los días le pedimos perdón. Pero ¿cómo Dios nos va a perdonar si nosotros nos perdonamos al quien nos ofendió, al quien nos lastimó? Es difícil ir y pedirle perdón a la persona que nos lastimó. Es difícil, porque esa persona, decimos, esa persona es la que me tiene que pedir perdón. Pero también somos nosotros que tenemos que pedirle perdón. Y no es por ella, no es por él, es por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos en primer lugar el más beneficiado cuando perdonamos. José nos hace una gracia divina de cómo Dios, cuando mandó a su único hijo para morir por nuestros pecados. Gloria a Dios. Porque Él mandó a Jesús para que muriera en ese madero por nosotros, para que derramara hasta la última gota de sangre por nosotros. Hasta Él dijo en esa cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Imagínense que Él vino a pagar todo por nuestros pecados. Todo por nuestros pecados. Y en vez de que nosotros seamos condenados, fuimos perdonados. En vez de sentirnos culpables, fuimos liberados. Amén. Y en vez de castigarnos, porque merecíamos castigo, merecemos castigo, Él nos invita a sentarnos en su mesa. Amén. Y nos sirve, dice. Nos invita a sentarnos en su mesa y nos sirve. Y no nos podemos imaginar qué más podemos pedir. ¿Qué más podemos pedir? Que Él nos dio su gracia, nos dio su Espíritu Santo. Y todos los días nos renueva las fuerzas. Amén. Todos los días. Nosotros pedimos socorro y Él está ahí. Pero Dios nos pide esta noche que perdonemos, que soltemos lo que hay en el rencor en nuestro corazón y que perdonemos. No sé si tengas que perdonar, que tengas que pedirle perdón a Dios primeramente, algún hermano, mamá, papá,
a alguien. Pero esta noche pídele perdón. Y no es por vos, no es por la otra persona, sino por uno mismo. Soltar esa carga que hay en ti. Y perdonarte a ti mismo. Amén. Decirme perdón. Perdón, decirte a ti mismo. Porque hay veces a nosotros mismos nos fallamos. Porque no aprendemos a soltar cosas. No aprendemos a perdonar a la otra persona, a tratarle a la otra persona. Y tenemos que aprender. Dios nos pide aprender a soltar, a perdonar a la otra persona. Para liberarnos de todos esos malos ratos, de los malos recuerdos. A liberar esa carga que nos tiene acá en nuestra espalda, que nos tiene cansados. Y primero tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirnos perdón a nosotros mismos. Y luego ya pedirle perdón a nuestros ofensores. Amén. A pesar de que sea difícil, hay que pedir perdón a nuestros ofensores. Porque no es fácil. Para mí es difícil. A mí siempre me fue difícil pedirle disculpas o perdón a otra persona. Pero tuve que aprender. Porque me doy cuenta que a mí me envenena. A mí me hace infeliz no poder perdonar. Y aquí en este pasaje nos muestra José que el tener un corazón limpio, un corazón generoso y bondadoso, Dios nos ayuda y nos hace prosperar. Porque con un corazón lleno de rencor, con un corazón lleno de cargado de cosas que nos lastiman, Dios no puede hacer obra en nosotros. Nosotros tenemos que liberarnos, dejar y soltar lo que tenemos que soltar. Porque es Dios el que trabaja para nosotros, con nosotros y por nosotros. Porque Jesús ya vino a hacer todo por nosotros. Él ya vino a pagar todo por nuestros pecados. Pero de nosotros igual tenemos que pedir perdón y decirle: Señor, perdón. Perdón porque a veces te fallo, a veces te fallamos. Quiero compartir con ustedes también Génesis 50, capítulo 50, donde dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Ya pasó mucho tiempo y sus hermanos aún creían que él tenía un rencor en el corazón, que él no les perdonó y que solo no les hizo daño y no tomó venganza por amor a su padre. Pero no era así. Dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque para mal te trataron, y por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Amén. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, Gloria a Dios. para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y le habló al corazón. Gloria a Dios. Sus hermanos no creyeron que José ya les había perdonado. Y tuvieron que decirle: nuestro padre dice, antes de morirse, que perdone la maldad de tus hermanos. Ellos no creían que José les había perdonado, porque era grande la falta que ellos hicieron contra su hermano, de venderles, de casi matarles, de que José sufrió por varios años a causa de ser vendido. Pero ¿qué José sentía? ¿Qué José pensó en todo ese tiempo? José no sentía rencor, porque él siempre en todo ese proceso, en todo ese desierto que él pasó, él visionó
que era un plan divino de Dios, Amén. que Dios en ningún momento le abandonó, que Dios estuvo siempre ahí con él cuando tenía que interpretar sueños, cuando tenía que hacer algo, y Dios le prosperaba y les prosperaba grande. Y él nunca le falló a Dios. Él tuvo que aprender paciencia, obediencia y amor, confiando y poniendo toda su voluntad a Dios. Porque él no tenía nadie que lo eduque. Él tenía 17 años. 17 años, era un jovencito. Él tuvo que caminar de la mano del propio Dios para salir y para ser el gran gobernador que en ese momento era. A veces podemos venir a cumplir formalidades de irnos al culto todos los días. Vamos al culto todos los días. Traemos nuestra Biblia bajo nuestro brazo. Le sonreímos a todos los hermanos. Allá adoramos a todo pulmón. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Hay un rencor en tu corazón? ¿Hay algo que te carga en tu corazón y que no puedes soltar? Perdónate. No solo vengas por formalidades al culto. No vengas solo a aplaudir. Y no vengas acá solo porque nuestro pastor es gordito. Porque nuestra pastora es linda. Vení con un corazón limpio. Vení por un Dios todopoderoso que Él todo lo puede. Pero ¿qué nos pide el Señor esta noche? Nos pide que nos perdonemos a nosotros mismos. Nos pide que soltemos lo que tengamos que soltar. Que le pidamos perdón a ese ofensor, a esa persona, a ese hermano o hermana que nos lastimó. Les digo, no es fácil. No es fácil. Ir y pedirle perdón a la persona que te lastimó no es fácil. Pero una vez que le pidas perdón, una vez que te pidas perdón a ti mismo, una vez que quites y liberes esa carga, te vas a sentir alivianado. Y vas a sentir un gozo en el corazón, una paz que solo Dios te puede dar. Y vas a empezar a prosperar, vas a empezar a crecer, vas a empezar a tener paciencia, amor. ¿Por qué? Porque vas a empezar a caminar de mano de Dios. Porque vas a empezar a fluir con Él. Pero Dios quiere un corazón limpio. Un corazón que no tenga cargas. Ponele las cargas a Él. Gloria a Dios. Ponele las cargas. Ponele tus penas. Pedile perdón a Él. Pedite perdón a vos. Y tirá todo lo que tengas que tirar y liberate. Liberate. Esta noche liberate. José nos muestra en ese pasaje 50:15 cómo tenemos que actuar. Él, a pesar de que sus hermanos le volvieron a mentir, que su padre dijo, él ya sabía, él desde el momento que le vio a sus hermanos ya le había perdonado. Él no sentía rencor y sus hermanos no les creían. Pero ¿qué le dijo? Les habló al corazón, dice. Él les habló al corazón, dice. Y a pesar de que su padre murió, él siguió guardando de sus hermanos. Él siguió cuidando de sus hermanos, de sus esposas y de sus hijos. Él siguió cuidándole hasta morir. Porque era tan grande el amor que él sentía por sus hermanos, que no podía sentir rencor. Porque Dios le llenó de amor, Dios le llenó de paciencia. Dios le moldeó a su semejanza. Gloria a Dios. Porque José era semejante a Dios, porque tenía un amor, él no tenía rencor. Porque ¿cuántos de nosotros le tenemos rencores a alguien, a algo?
Pero esta noche tenemos que soltar ese rencor. Sin duda alguna, la grandeza de José no fue el puesto que él ocupó. Fue la actitud que él tuvo delante de sus hermanos. Amén. De ser positivo ante todo lo que pasó. Por el desierto que Dios le llevó. Porque Dios no zarandea. Dios cuando te va a poner arriba, cuando te va a llevar a hacer algo y tiene una promesa y un propósito, un plan divino contigo, Dios te va a zarandear. Amén. Dios te va a ungir, te va a hacer humillar. Porque yo pasé por eso, Dios me tuvo que zarandear. Yo tuve que clamar, llorar, para que hoy yo esté aquí. Para que hoy yo pueda dar su palabra. Y yo sé que hay muchos que pasaron por ese desierto. Y que esta noche Dios te dice, perdónate. Perdonale a tu ofensor. Sácate, liberate de esa carga. De esa carga que tenés, de ese rencor que tenés en tu corazón. Porque yo tengo un propósito para ti. Amén. Y te hice pasar por ese valle de lágrimas, por ese desierto, porque tengo un propósito para vos. Y te voy a hacer prosperar, te dice el Señor esta noche. Tengamos el corazón que tenía José. El perdonar, como les dije, nos beneficia en primer lugar a nosotros. ¿Por qué? Porque al perdonar nos acercamos más nuestra mente y nuestro corazón al corazón de Dios. Al perdonar, al soltar todo lo que tengamos que soltar, nos acerca más a Dios. Amén. Nos acercamos más y más a Dios. Y cuando aprendemos a soltar, a perdonar y a no tener rencor en el corazón, es ahí donde entendemos cuál es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Así que, hermanos, si tenés un rencor, un dolor en el corazón, pedile perdón a Dios esta noche. Y pedite perdón vos misma. Y dejale todas esas cargas a Dios, que Él va a hacer la obra. Porque Dios no te va a hacer pasar por ese valle de lágrimas. Dios no te va a hacer pasar por ese desierto solo por pasar. Dios te va a hacer pasar porque Él tiene un propósito para vos. Amén. Dios te quiere prosperar a algo. Pero Dios necesita que te perdones. Dios necesita que le pidas perdón. Dios necesita que esta noche les pidas perdón a tu ofensor. Así te va a beneficiar a ti de acercarte más a Dios. Y ahí entenderás cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Cuál es la voluntad del Señor contigo. Y por qué te está haciendo pasar, te hizo pasar por todo aquello. Yo hasta ahora puedo decirle que no entiendo aún el propósito de Dios. Yo sé que quiere que esté acá y estoy. Pero yo sé que tiene un propósito más para mí. Y yo sé que tiene propósito para cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor nos pide que tengamos el corazón de José. El corazón generoso, compasivo que tuvo José. De dejar todo atrás. Porque dejó todo su pasado atrás. Perdonó y comenzó de nuevo. Y Dios le hizo prosperar grande. Porque tuvo esposa, tuvo hijos, hijas. Y prosperó grandemente en Egipto. Y tuvo que guardar a sus padres y a sus hermanos. Le trajo junto a él a sus hermanos. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre Celestial,
Esta noche, Padre, te pedimos perdón, Señor, por alguna ofensa, Padre Santo, que hemos hecho a algún hermano hacia ti, Padre Santo. Yo sé que te fallamos todos los días, Padre Santo.